Día de encuestas, día de estudios, se entrega la polimétrica, el estudio de la encuesta polimétrica que realiza Cifras y Conceptos. César Caballero, el CEO, director, presidente y gerente de Cifras y Conceptos. Hombre, César, bienvenido a Caracol Radio, ¿cómo estamos? Gabriel, muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Bueno, señor, primero que todo, ¿qué es polimétrica? ¿Cuál es el estudio polimétrico que hacen ustedes? Es un estudio que hacemos cada 3-4 meses, desde el 2011, y que ofrecemos de manera pública a la gente para que podamos ver cómo va el país, cómo van los presidentes, y lo estamos haciendo desde enero del 2011. Bueno, don César, entonces entremos en materia. Lo primero, ficha técnica, señor. Sí, la ficha técnica, nosotros hicimos 1.596 encuestas en 4 grandes ciudades y lo hacemos sobre votantes activos. Esto representa más o menos a 6.6 millones de personas. Sí. Comenzamos el campo. A ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Votantes activos qué es? Sí, son personas que han votado en una elección en los últimos 5 años, porque nosotros hemos descubierto que hay un porcentaje grande de colombianos que nunca votan. Sí. Entonces, a ellos no los encuestamos. Sí. Y comenzamos el campo justo cuando el presidente, el gobierno nacional, publicó las 12 preguntas que pensaba incluir. Y entonces por eso el campo lo iniciamos el 24 de abril y lo acabamos de cerrar el 3 de mayo. Muy reciente, antes de ayer, señor. Muy bien. Bueno, don César, arranquemos con la encuesta. ¿Por dónde arrancamos entonces? Pues yo creo que lo primero es la identificación ideológica, que es una pregunta que venimos haciendo desde el 2011, y le preguntamos a la gente si se autoidentifica de centro, izquierda o de derecha, y lo que encontramos es que el 25% de los colombianos se identifican de izquierda, eso está creciendo en este momento. El 48% son de centro, que normalmente es el que más tiene, ha caído un poquito, y el 27% se identifican de derecha. En las mediciones que veníamos, la derecha está empezando a bajar un poquito. Bueno, que quede claro de nuevo, es la votación, es la gente que vota. La misma persona dice cómo se autoidentifica. Le decimos, o sea, votantes activos, los que votan sí, están metidos en este grupo. Y además la gente dice cómo se identifica a ellos. Yo no estoy diciendo, ustedes de izquierda, no. La gente dice, yo me siento así. Ok, muy bien, señor. Sí. Eso es lo primero. Lo segundo es pues, la pregunta que tiene que ver un poco con la coyuntura de hoy. Es que le preguntamos a las personas si usted está de acuerdo con que el presidente convoque una consulta popular para decidir sobre las reformas no aprobadas en el Congreso. Y, bueno, aquí tenemos la favorabilidad del presidente, que ha venido evolucionando, y lo primero que ocurre es que el presidente sigue consolidándose en un 45%. En la última medición teníamos 43%, eso está dentro del margen de error, pero evidentemente está por encima del 40% y su imagen negativa está en 52%. Frente a esta encuesta que le va bien a la presidente Petro, en Casa de Nariño han publicado también y tienen fijado unos trinos con esto. Sí, Gabriel, un comunicado de la presidencia. Usted apenas abre la página de la presidencia, encuentra este titular: imagen del presidente Petro repunta en las encuestas, señales de recuperación política y económica. La misma gráfica que acabamos de ver la publica la presidencia y dice: comienza mayo con un evidente repunte en su imagen, según revela encuesta divulgada por la firma Cifras y Conceptos, resultados que coinciden con el crecimiento económico y la visibilidad en medios y avances en políticas sociales del presidente. Quiero volver con la gráfica anterior, con la que muestra la favorabilidad del presidente Melquisedec. ¿Cómo lo analiza usted este crecimiento que viene teniendo, que había tenido un 42%, aunque arrancó el gobierno en un 62%? Sí, en este caso en particular lo que vemos en la gráfica es un ligero descenso de la desfavorabilidad y un ascenso de 2 puntos en la favorabilidad, de acuerdo con la polimétrica. Es simplemente medir manzanas con manzanas. No podríamos irnos a otras encuestas. Sin duda, lo que ha pasado en las últimas semanas, contrario a lo que pensaba la oposición, le ha terminado favoreciendo al presidente Petro. Y como lo dijo desde el primer momento el muy agudo ministro del Interior, Benedetti, el papayazo de la caída de la reforma laboral en el Congreso, aprovechado de inmediato por el gobierno, con Benedetti a la cabeza, pues parece que le está generando esos réditos políticos en materia de imagen y de favorabilidad al presidente de la República, a pesar de los discursos virulentos que, entre otras, seguramente están calculados para que siga siendo así, para que siga subiendo esa imagen favorable del presidente. Bueno, don César, ¿para dónde nos vamos ahora? Ahora sí vamos a mirar el tema de la consulta, porque estoy de acuerdo con la interpretación que están haciendo, que hace Melquisedec, y es que el hundimiento de la reforma en la Comisión Séptima le dio al presidente una causa en la cual tiene un discurso, y eso es parte de lo que está explicando su nuevo ascenso en la opinión pública. Entonces nosotros le preguntamos a las personas si están de acuerdo con que el presidente convoque una consulta popular, y el 57% de los ciudadanos a quienes nosotros encuestamos nos dijeron que sí, el 40% que no. Y además, de nuevo coincidiendo un poquito con esta
con esta hipótesis es: ¿por qué cree usted que el presidente Gustavo Petro impulsó la consulta popular? El 47% opina porque el Congreso no aprueba sus reformas, el 39% porque cree que sus propuestas tienen respaldo popular y un 26% para ganar apoyo político. Bueno, Melquisedec, le han dicho que no de entrada porque es que ahí le cerraron a esta reforma, inicialmente a la reforma laboral, le cerraron la puerta en el Congreso de frente al presidente, sin discutirla siquiera. En la práctica, no. A ver, los debates en el Congreso se dan y decir que no hubo debate es errado en el sentido de que hay una proposición negativa y esa proposición fue la que se votó favorablemente, en este caso de la oposición. El debate existe siempre, haya ponencia negativa o positiva, pero la opinión pública percibe lo que el gobierno quiere transmitir y es que el Congreso le cierra las puertas a las reformas, a pesar de que sabemos perfectamente que el Congreso le ha aprobado al gobierno varias iniciativas de hondo calado, por ejemplo, la reforma pensional. También salió adelante el plan de desarrollo, salió adelante la reforma tributaria que es tan complicada para cualquier gobierno y otro tipo de iniciativas. Pero el gobierno, con toda habilidad, y eso es legítimo en el debate democrático, pues ha aprovechado esta circunstancia para materializar un discurso que es relativamente fácil de vender. Y es: ¿usted está de acuerdo con que la jornada laboral nocturna sea menor a la que existe actualmente? ¿Usted está de acuerdo con que se pague más a la gente por el trabajo dominical, etcétera? Son preguntas relativamente fáciles de entender por parte de la opinión pública y esto entra un poco en contradicción con lo que pasó en su momento, y lo recuerda muy bien César Caballero, en el gobierno de Uribe, cuando se le cayó el referendo, porque en realidad lo que había era una cantidad de preguntas, creo que eran 19. Primero, muchas preguntas. Segundo, las preguntas eran complicadas para la comprensión básica de la ciudadanía. Así que la clave creo que la han encontrado en esa materia. Melquisedec, miren, el comunicado de la presidencia dice: la encuesta polimétrica destaca un aumento de los llamados creyentes, los llaman ahora sí ciudadanos, que apoyan activamente la propuesta del gobierno, pasando de 19 a 25%, su nivel más alto desde noviembre del 2022. En las 12 preguntas, Gabriela, además llama la atención que todas superan el 75% de quienes la apoyarían, pero además ciudades como Barranquilla, Bogotá y Medellín con unos niveles muy altos. Barranquilla el 72%, ¿no, César? Y los grupos de jóvenes entre 18 y 25 años que superan el 66% también de apoyo a esa consulta. Sí, la expresión creyente es una expresión nuestra de la firma. Okay. Nosotros tomamos de Pew Research un algoritmo y lo adaptamos a Colombia, en el cual nosotros estamos convencidos que frente al gobierno del presidente Petro no hay un solo grupo de colombianos o dos, sino 5 grupos de colombianos. Están los desconectados, que no les interesa saber nada de política, son el 18%. Están los creyentes, que tienen buena imagen del presidente y les gusta todo lo que está haciendo el presidente. Okay. Mi esposa los llama los petro-believers. Pero también están los petro-haters, así los llama ellas, y tienen mala imagen del presidente y no les gusta nada. Y hay 2 grupos más. Unos que tienen buena imagen del presidente, pero no les gusta todo lo que está haciendo, y otros que no les gusta el presidente, pero aceptan que está haciendo algunas cosas buenas. Entonces, eso está en la polimétrica, lo venimos midiendo. De hecho, este algoritmo se viene corriendo desde el gobierno de Iván Duque. En ese caso eran solo 4 grupos, no daban 5. En este caso nos están dando 5 grupos, pero la expresión es esa. Bueno, don César, entramos a otro capítulo. Ese si los votos se endosan, si la gente hace caso de los grandes caciques políticos que tiene el país, si votan por el que diga tal o cual. ¿Cómo nos fue ahí? Yo voy a pedirte un segundo para contar una cosa histórica. Por supuesto. Un pequeño homenaje a Darío Arizmendi. Pues, porque en el 2017... Tranquilo, solo que a las 7 de la noche habla el presidente. Bueno. Uy, pero va a ser cortico. En el 2017, en esta misma cabina, con Darío Arizmendi, presentamos la primera vez la expresión que en ese momento era el que diga Uribe. Porque la gente nos contestaba: yo no sé por quién votar, pero si Uribe me dice que vote por tal, yo voto por ese. Okay. Y a partir de eso se ha vuelto una cosa, digamos, normal, y hoy en día le preguntamos si alguien estaría dispuesto a votar por el que diga Petro, 16%, el que diga Uribe, el 10%, el que diga Duque, 1%, y ya Santos, Gaviria y Pastrana menos del 1%, y lo más importante, por ninguno que diga algún expresidente, el 68%. A ver, estamos viendo también en televisión en este momento para analizar. De nuevo, le damos un repaso, por favor, a esto. Entonces, mire, la primera opción es el que diga Petro, 16%, el que diga Uribe, el 10%, el que diga Duque, ya el 1%, y el que diga Santos, el que diga César Gaviria o Andrés Pastrana, menos del 1%, el 001%. Y lo más importante es que por ninguno que diga algún expresidente, el 68%.
Si nos atuviésemos a ese resultado, la segunda vuelta sería entre el que diga Petro y el que diga Uribe. No. El 68 No, por ninguno que diga... No, de acuerdo, pero digo en el sentido de que hay dos fuerzas claramente señalizadas en torno a Petro y a Uribe. Uribe sigue manteniendo un caudal de seguidores muy fieles y esto sin duda le significa a él la posibilidad de imponer de nuevo un eventual candidato, precandidato o alguien que vaya a consulta interpartidista. Pero muy interesante lo que plantea de ningún expresidente diciendo algo, porque la gente finalmente considera que los expresidentes deberían, como decía Alfonso López Miquelsen, seguir siendo unos muebles viejos por allá que se vuelven un estorbo. Bueno, decía sí, López Miquelsen, pero ¿no? bueno. Entonces, en este sentido, creo que siguen manteniendo los dos y hay que precisar. Hay otra encuesta que salió hace algunos días que mostraba unos niveles más altos, pero en este caso la suya tiene la marcación de que es con personas que han votado. Entiendo que las otras encuestas son De abiertas, acuerdo. no consideran esa diferencia. Pero mire, el que sea tan alto el por ninguno que diga algún expresidente o que le den la orden de algún partido es la mayoría de la gente. Por eso es tan interesante la siguiente pregunta, de qué lleva a la gente a votar o a escoger ese candidato. Sí. En ese caso, nosotros le dimos varias opciones a las personas y lo primero que aparece es las propuestas del candidato, 63%. Sí. Luego la ideología, que es muy importante, por eso la autoidentificación es muy importante, que es el 30%. Los debates o foros, el 29%. Y luego hay una serie de opciones que van disminuyendo y yo aquí tengo que señalar que incluimos la opción de lo que dicen las encuestas y apenas el 7% dicen que toman en cuenta lo que dicen las encuestas para escoger por quién votar. Yo le contaba que alguna vez en la universidad, en clase de lingüística, analizábamos lo que es una paradoja y nos ponían de ejemplo la frase de, según las encuestas siempre mienten. Entonces, ¿hay una paradoja qué? ¿Qué dice la gente de las encuestas? Pues nosotros esta vez también ubicamos una pregunta y es, ¿qué tanto confía usted en las encuestas de intención de voto para tomar su decisión electoral? 16% dice que mucho, el 38% que neutro y la mayoría, digamos en este caso la opción que más gana, que es el 44%, Pero eso no no creen en las encuestas. Una Sí, encuesta pero dice que no participa confían de en la las encuestas. encuesta. En este caso, en el primer ítem que señala la gente, las propuestas del candidato, por supuesto, creo que aquí entramos al terreno de la imagen del candidato y lo que dice el candidato y no el fondo de las propuestas, no los grandes programas de gobierno. Eso lo vimos en el 2022, ejemplo claro, Rodolfo Hernández. Logró un crecimiento impresionante, un outsider que terminó siendo el rival de Gustavo Petro en segunda vuelta, cuando nadie meses atrás lo consideraba siquiera para estar compitiendo. ¿Y por qué lo hacía? Pues porque tenía unas ideas concretas, seguramente simplistas, básicas, pero a la gente eso le gustaba. De manera que lo de preguntar por las propuestas del candidato, necesariamente, César, no tiene que ver con un programa de gobierno profundo. Son asuntos que la gente percibe. Seguridad, caso Uribe 2002. Rodolfo Hernández, anticorrupción 2022, etcétera. Ahí creo que debe entrar ese análisis. Sí, realmente nadie, salvo los que escriben los programas de gobierno, se lee los programas de gobierno. Pero sí los candidatos hacen 4 o 5 propuestas a lo largo de la campaña que son lo que van posicionando. Hay una línea básica. Que son los temas en los cuales, si ellos se posicionan en esos temas, pues es que se vuelven ganadores. O sea, digamos, es a eso a lo que yo creo que la gente está respondiendo. Sí, yo creo que el gran resumen aquí es que la consulta popular y la reforma laboral son grandes banderas que tiene el gobierno y que las ha venido aprovechando bien para que el presidente tenga una línea ascendente en las 2 encuestas anteriores en su favorabilidad y, por supuesto, la desfavorabilidad también bajando levemente. Correcto, así es.